que sucedieron en las últimas semanas. El Sindicato Médico del Uruguay, la Cámara de Ambulancias y el SAME, el Servicio 105, y autoridades también del Ministerio de Salud y Ministerios del Interior se reunieron ayer de tarde para ver qué medidas tomar. Esto fueron tras 5 denuncias por episodios de violencia en las 2 últimas semanas, de las cuales 2 además resultaron atacados con armas. Les roban sus pertenencias. Algunos de estos médicos terminan renunciando a su cargo porque dice que el sueldo no es tanto para poner en riesgo su vida. Se acordó cumplir a rajatabla con lo que establece el protocolo. Se le pidió además a la policía mayor celeridad para responder a estos llamados. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que en estas zonas van a llamar al 911 antes de entrar. Pero ¿cómo delimitar esas zonas y qué pasa si la respuesta no llega? Nos vamos al móvil para hablar con Alejandro Cuesta, secretario médico del Sindicato Médico del Uruguay. Alejandro, buenos días. Gracias por recibirnos. Buenos días, muchas gracias a ustedes. Buen día. Bien, hablábamos un poco de este protocolo que está vigente desde el 2014. Indica que la ambulancia no debe ingresar a una zona determinada hasta que no reciba este apoyo policial. ¿Cómo se determina esa zona y qué pasa con ese apoyo? Primero quisiera hacer alguna puntualización, es el hecho de que la que se reunió ayer fue una comisión que se llama CONCEPAE, que digamos se reúne dentro del sindicato médico, no es del sindicato médico, sino que es de todas las partes la integran, que como ustedes bien dijeron, son los trabajadores, médicos y no médicos, las cámaras, SAME, Ministerio del Interior, y ayer contamos además con la concurrencia del Ministerio de Salud Pública. No pensamos que los temas de seguridad son un tema, digamos, exclusivo o que atañe específicamente o particularmente al personal de salud, sino que, bueno, afecta como está afectando desgraciadamente a la población en general. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué llamamos la atención sobre esto? Porque cuando los problemas de seguridad involucran personal de salud, sí se ven involucradas en terceras personas, que es aquellas a las que nosotros vamos a asistir o deberíamos estar asistiendo y no llegamos por el insuceso. Entonces, en los últimos días, como tú también bien decías, se sucedieron una serie de hechos. Lamentablemente, a veces uno tiene la sensación de ir corriendo de atrás porque las modalidades delictivas van cambiando o la ausencia de códigos, como se dice, va cambiando, pero bueno, en eso estamos. Tenemos este protocolo, que fue lo primero que se analizó ayer, que tiene ya 4 años. Ese protocolo establece de forma muy escueta, pero muy clara, la forma de actuar, y una primera valoración es que todas las partes de alguna manera tenemos que mejorar su aplicación. Y digo todas las partes porque también los trabajadores. Nosotros tenemos establecido allí, por ejemplo, que cuando llegamos a los domicilios, todo el personal debe bajar del auto, debe bajar de la ambulancia y entrar al domicilio, y eso a veces no se hace, y el insuceso ocurre sobre la persona que queda en la ambulancia. Nosotros tenemos bien establecido ya que cuando hay una percepción de riesgo no hay que entrar a la zona, hay que avisar al coordinador y pedir asistencia, y a veces los trabajadores en esa ansiedad o en esa, digamos, necesidad sentida de servir a quien nos convocó, lo hacemos igual. Ocurre también que las demoras, como ustedes decían, a veces en caso de pedir asistencia al Ministerio de Interior, ocurre también que a veces, bueno, en esto de las móviles sobre todo hay una cierta competencia por cumplir con el servicio para mejorar el servicio a los afiliados, y en eso también se incurre a veces por parte de las empresas en conductas que son de riesgo. Entonces todos tenemos que mejorar, digamos, la aplicación y exigirnos a nosotros. Segundo aspecto es que debemos difundir más este protocolo entre los actores, y también algo que no hemos hecho hasta ahora, y bueno, vale esta entrevista, es a la población. La población tiene que ser consciente que esto está sucediendo, ser consciente que el encare que estamos tratando de darle desde esa comisión y es de procurar garantizar a pesar de todo la asistencia y, bueno, aunque valga la redundancia, ser paciente en el sentido de que aquellos llamados, cuando se nos convoca a asistir por llamados de baja complejidad, de bajo riesgo, en determinados momentos, no digamos, es bueno que se entienda que de repente se difieren de la noche a la mañana para evitar exponer a un riesgo al personal de salud. O sea, que si no es una emergencia real, quizás le dice que aguarden hasta el otro día.
Exactamente, eso se lo comunicamos, ¿verdad? A quien convoca o desde las mesas de coordinación se le convoca. Bueno, es un llamado que, de acuerdo al código de la móvil, eso varía, es un llamado de tal categoría, vamos a diferirlo para la mañana, y mañana va a concurrir a la móvil, no en este momento, porque está ocurriendo X cosa que digamos, nos pone en riesgo. ¿Y qué sucede si hay un llamado de emergencia en una zona con percepción de riesgo y el móvil de apoyo policial no llega? ¿Directamente se deja sin asistencia a esa persona? Eso es categórico. Si nosotros llegamos a territorio, hay percepción de riesgo, no se debe entrar, se debe retirar hacia una zona segura, avisar a la mesa de coordinación y desde allí la mesa de coordinación va a convocar a la autoridad para que acompañe a hacer el llamado, primero para que informe cuál es la situación y para que nos acompañe a hacer el llamado. ¿Y qué características tienen que estar dadas para que se evalúe que la percepción de riesgo es tal como para no ingresar aunque sea un caso urgente? No, la percepción de riesgo es absolutamente subjetiva por parte de los profesionales que asistan. Luego, la definición si ese riesgo es real o no, si se puede entrar o no, está a cargo del Ministerio del Interior. ¿Y cuáles son las zonas rojas para el Ministerio del Interior? Nosotros preferimos no hablar de zonas rojas. Si bien puede haber determinados lugares donde se agregan insucesos, otra de las cosas que está ocurriendo es que lamentablemente hoy ocurre en cualquier lugar, a cualquier hora del día. Hechos puntuales, ¿verdad? Lo que nosotros podemos trabajar mejor son, digamos, en situaciones ya que escapan al hecho puntual. Entonces, si en determinado lugar hay un operativo, si en determinado lugar hay, no sé, en una esquina, una quema de cubiertos, una protesta por alguna razón, si hay algún lío acá cerquita en el estadio puntualmente, bueno, en esas situaciones es más fácil porque nosotros justamente una de las cosas que le pedimos o deberes que se llevó al Ministerio del Interior es que ellos definan la zona, definan territorialmente en ese momento la zona y definan la puerta de entrada, o sea, definan en qué lugar, en qué esquina va a ser la puerta de entrada en ese momento a ese lugar. Entonces, no hablamos de zonas rojas, eso es muy dinámico realmente cómo se comporta esto en las situaciones, ya te digo, extendidas en el tiempo. Las situaciones puntuales, lamentablemente, es mucho más difícil pensar medidas. Alejandro. Una de esas medidas que sí. Decir las medidas. Concreto, sí. Una de las medidas. Sí, no, era lo referente al anuncio de la presencia de la ambulancia a través de un distinto color de las luces que lo identifican. Uno de los problemas que se han tenido es que las ambulancias son confundidas con móviles del Ministerio del Interior, con móviles policiales, y en ese sentido a veces han sido agredidas antes de llegar, o sea, le tiran antes de avisar. Entonces, la Intendencia aprobó el cambio de el color de luces hacia luces verdes. Eso está bien, pero en realidad hasta que eso no sea obligatorio para todas las emergencias o urgencias, no va a dar resultado, pero es una medida concreta. Bien, y en cuanto al sonido, porque en un momento se había hablado también de cambiar el sonido. Eso va a ser muchísimo más difícil porque además eso un poco viene incorporado a los sistemas de anuncio, homogeneizar eso en todos los sistemas probablemente es imposible. Claro. En cuanto a los médicos, ¿no?, que sufrieron robos o ataques o algún balazo, como veíamos en imágenes de alguna ambulancia en La Puerta con un tiro, ha habido muchas renuncias. ¿Cuáles son las reacciones del personal y los médicos que estuvieron ahí? La reacción del personal es la reacción de todos los uruguayos que desgraciadamente, como le puede haber pasado a usted en algún momento, es víctima de un insuceso. Quizá, digamos, la pequeña ventaja es la contención que eventualmente puede tener de las organizaciones que los representan en todo este tipo de instancias. Pero son momentos muy feos y que, bueno, que indudablemente hacen reflexionar sobre lo que uno está haciendo y cómo se está desempeñando, ¿verdad? Bien, Alejandro, te cambio de tema. Finalmente, Médica Uruguaya dio marcha atrás. No va a rebajar los sueldos de los médicos que ganaban más de 100.000 pesos nominales. Esto afectaba a cerca de 500 médicos. La sociedad dijo que no lograron captar más socios y cumplir sus proyecciones para este año y que la crisis se debe al corralito. ¿Cuál es la situación en este momento y si realmente se resolvió ese tema?
Nosotros, como comprenderán, no tenemos acceso a los números, no de la médica, sino de ninguno de los efectores en particular. Nosotros, como principio general, y es por eso que el sindicato médico de alguna manera reaccionó, estamos en contra de que cualquier problema económico financiero sea saneado afectando los sueldos o la forma de ingreso que sea de los trabajadores médicos y no médicos, ya sea de la forma de descuento o digamos disfrazado de capitalización, de donación, como se quiera llamar. Eso fue, digamos, nuestra primera reacción y así se lo hicimos saber, además de que el núcleo de base se reunió en el Sindicato Médico del Uruguay y se tomó la resolución que ya es pública. Probablemente la institución haya, digamos, subevaluado la repercusión que esto tenía, tanto en su personal, porque, digamos, la adhesión o no del personal también un poco depende de la relación con la institución, y a nivel de la masa social también, y es bueno que así se haga, se analizó y eventualmente se estudian o se plantean otras medidas para solucionar los problemas que ellos dicen tener. Bien, ¿el corralito puede haber afectado a las mutualistas que no haya apertura este año? Nosotros, digamos, estuvimos claramente en contra de que la no apertura del corralito. Y eso es genérico independientemente de lo que le hayan pasado a las mutualistas o no. Nosotros lo abordamos desde el derecho de los pacientes a elegir el efector donde tienen que ser atendidos. Bien. Nosotros estuvimos en contra, también lo dijimos en ese momento. En realidad somos partidarios de caminar exactamente en la dirección opuesta, sino de dejar de hablar de corralito y que haya una movilidad regulada, pero una movilidad libre durante todo el año de los usuarios. Bien. Y por último, Médica Uruguaya, además de este tema de rebajar los sueldos, había hablado de tener un control un poquito más exhaustivo quizás a la hora de dar recetas de medicamentos y de estudios. ¿Esto es así? Todas las medidas de gestión son buenas y deben aplicarse y deberían aplicarse de hace tiempo. O sea que en ese sentido los médicos y el sindicato médico estamos abiertos a que eso se analice y se efectivice. Racionalizar, organizar, planificar, protocolizar. Eso no es restringir. O sea, digamos, bien, los médicos, de acuerdo a nuestro entender, de acuerdo a lo que se sabe, de acuerdo al conocimiento, tenemos que, digamos, poder pedir los exámenes o los tratamientos que necesitamos para nuestros pacientes. Pero eso no, digamos, no va a contrapelo que, como cualquier trabajador, digamos, seamos fiscalizados y se trate de ordenar la tarea que nosotros hacemos. En eso siempre nos van a encontrar alineados. Muy bien, Alejandro Cuesta, muchísimas gracias por este móvil. Bueno, no, gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego, buena jornada. Bien, va a tener mucha repercusión.